Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 15 de marzo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludo a toda la clase trabajadora del país. A Martín Esparza, quien hoy no se encuentra con nosotros, está en una comisión sindical, y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El seguro de desempleo no será para los actuales desempleados, ni para los subempleados, ni para quienes sean despedidos por el gobierno federal, los gobiernos estatales o municipales, ni tampoco los afiliados al ISSSTE, ni para ningún otro trabajador que no esté inscrito en el Seguro Social ni en el Infonavit, que son 7 de cada 3 nuevos trabajadores que se insertan en la población económicamente activa. El seguro de desempleo será exclusivamente para trabajadores que hayan cotizado por lo menos 2 años al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, y que además hayan sido dados de alta en el Infonavit, el Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Eso porque los recursos del seguro de desempleo se tomarán del propio dinero de los trabajadores que está acumulado en los fondos del Infonavit. Y los trabajadores que sean despedidos cuando entre en vigor esta ley solo podrán cobrar un salario mínimo mensual durante medio año, nada más. Pero como se tomará este dinero del Infonavit, eso mermará el 60% de los fondos o recursos del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. De acuerdo al anteproyecto de ley del seguro de desempleo y de la ley de seguridad social universal, que someterán a votación en el Pleno de los Diputados Federales el próximo martes 18 de marzo del 2014. Por lo que respecta a la pensión universal, será únicamente por la raquítica cantidad de 580 pesos, que significa una tercera parte del salario mínimo mensual. Y tampoco será universal, pues solo se aplicará para aquellos que no reciban ninguna otra pensión ni ayuda para viejitos que supere esa microcantidad. En Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el secretario de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados por el PRI, líder de los trabajadores de la radio y la televisión de la CTM, Patricio Flores Sandoval, dijo que eso es mejor que nada. Sí, tiene usted razón, en apariencia hay una merma de aportación al Infonavit del 60%. En el dictamen que ya subió ahí en primera lectura, es generarle al trabajador la posibilidad de acceder a fondos por cuestiones de desempleo, que no le agraven su situación para retiro. Es muy poquito, ¿no? 580. A ver, ¿qué es más poquito, eso o nada? Nada, es que es cuestión realmente no es una pensión. Bueno, pues si así se le dio por llamar, pues habría que entenderle que algún hombre debería de tener. Va a ser de 580 pesos la pensión universal. No es universal, no es para todos. El seguro de desempleo no es para todos los desempleados, menos para los actuales ni para los que no tengan IMSS ni Infonavit. Bueno, pues sobre este punto diversos sindicatos analizaron la situación, y para contarnos a qué conclusiones llegaron está con nosotros Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear, quien participó en ese análisis. Buenos días, Carlos. Buenos días, Lulu. Bueno, pues en efecto tendríamos que plantear varias cosas. Por un lado, un derecho que no es para todos, pues para empezar habría que ver si realmente es derecho. Se habla de pensión universal y como ya se ha planteado, no hay tal. En cuanto al desempleo, habría que ver si es el trabajador el culpable de quedar desempleado o se refiere más bien a problemas de la estructura económica, del manejo de la economía. En los términos en que se está planteando, pareciera que el trabajador tiene la culpa y se le debe castigar por ello.
Y con este acuerdo que se está planteando, pues es una verdadera trampa. Se está quitando al trabajador lo que ya le pertenece. Y me parece que eso es algo inaceptable. Y es inaceptable porque, siendo el desempleo un problema del sistema, se está evadiendo con estas medidas la responsabilidad tanto de los patrones como del gobierno, descargando todo en los trabajadores. Pero no solo eso, se ha deslizado que hay sindicatos que están de acuerdo. Y bueno, probablemente sí haya sindicatos que estén de acuerdo, pero me parece que dentro del campo del sindicalismo democrático nadie está de acuerdo. En la Unión Nacional de Trabajadores hemos rechazado totalmente estas pretensiones y rechazamos que estemos de acuerdo. Seguramente nuestros compañeros de la nueva Central de Trabajadores rechazan esto. Cualquier sindicato que se precie de serlo no puede estar de acuerdo con esto. Me parece que finalmente aquí hay un problema. No solo se está explotando hoy al trabajador, sino que se está incluso hipotecando su futuro, se está explotando hacia el futuro al trabajador cuando pierde el empleo. Pues sí, o sea, es una de esas medidas que en realidad es un paliativo. Además, el seguro del desempleo lo van a pagar los propios trabajadores. Si no tienen fondos o no han cotizado por lo menos 2 años al IMSS, pues no van a acceder a ese beneficio. El problema de las universidades, como les decía, es generalizado por un bajo presupuesto que nos hicieron creer que era alto, ¿verdad? Incluso decían que era el mayor que se había históricamente asignado. Ya en porcentajes, en realidad, incluso disminuía. Pero para eso Guillén nos va a informar cómo está este asunto del presupuesto y qué van a hacer como organización de sindicatos universitarios. Guillén, platícanos primero qué están haciendo. Bueno, en cuanto al presupuesto, reconoce el diputado que hay un problema ahí de falta de presupuesto. Lo que deberían reconocer también es que hace más de 10 años, cuando se modificó la Ley General de Educación, se acordó que el 8% del Producto Interno Bruto sería destinado a educación y que 1% de esto sería para investigación científica y desarrollo tecnológico. Esto se alcanzaría en 2006. En 2013 aún no se han alcanzado las metas, y en efecto nos dicen que es el presupuesto más alto, pero en los hechos vemos que no. Y ante esto me parece que los trabajadores tenemos una gran responsabilidad. Debemos sí luchar por nuestro salario, luchar por nuestros contratos colectivos, lo estamos haciendo cotidianamente, pero también uno de los elementos que hemos discutido en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura es el que tenemos que definir como trabajadores nuestra posición ante la educación, ante la investigación, ante la cultura. Finalmente somos trabajadores del conocimiento y tenemos, como cualquier trabajador, derecho. Y el estar trabajando en este tipo de instituciones nos da una responsabilidad especial. No son instituciones que pertenezcan ni al gobierno ni a ningún particular, son instituciones del pueblo mexicano y como parte del pueblo trabajador tenemos esa responsabilidad. Entonces, entre las actividades que hemos venido desarrollando, bueno, ante algunos de los problemas que se están viviendo, como el que mencionan los compañeros profesores, como el que se vive en otras instituciones, estamos organizando un foro de los trabajadores sin rostro, donde analicemos precisamente estos aspectos. Insisto, nosotros queremos no solo discutir, analizar los problemas inmediatos de los trabajadores, sino los problemas de las instituciones. Por eso, por ejemplo, en nuestra revisión contractual en el SUTIM insistimos mucho en fortalecer la materia de trabajo. Bueno, invitamos a que todos los trabajos del conocimiento analicemos estos puntos. Insisto, tenemos que defender nuestro salario, tenemos que defender nuestros contratos colectivos, pero también tenemos que defender a nuestras instituciones. Sin educación, sin investigación, sin cultura, no hay desarrollo posible. Y esa es una responsabilidad que tenemos como trabajadores. Oye, Guillem, pero en realidad las autoridades universitarias no deberían estar oponiéndose a negociar con los trabajadores, sino deberían hacer un frente común, porque si el problema final es por falta de presupuesto, les asignaron, si no mal recuerdo, el 1% del Producto Interno Bruto, es decir, faltan 7 puntos para llegar un poco más al 8, pero no les asignaron más en términos reales que el año pasado. O sea, en números nominales sí, fue más, pero ya al hacer los porcentajes, a calcular en cuánto creció, realmente no creció el presupuesto. Sí, el problema final es que el gobierno federal
autorice más presupuesto para la educación pública universitaria, debería haber como una confluencia de intereses de autoridades y trabajadores, ¿no? Pero las autoridades no quieren negociar. Sí. Mira, aquí hay dos problemas. Uno es los pesos y centavos, que esos, bueno, son finitos. Pero otro es para qué se usan. Siempre se nos dice no hay presupuesto. Sin embargo, vemos, al menos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de pronto se está gastando los escasos recursos en autos para los funcionarios, en cambiar tazas de baño cuando no es aún necesario, etcétera. Y eso lo vemos en muchas universidades. Las instalaciones de los rectores, de los directores, están a todo lujo. Entonces ahí hay un problema, ¿para qué se está usando? Y precisamente es lo que nosotros hemos insistido, como trabajadores del conocimiento, tenemos el derecho de decir, de opinar y de que nuestras opiniones sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. En instituciones de educación es impensable, es inconcebible que no se tome en cuenta la opinión de un sector, los trabajadores del conocimiento, los académicos y el resto de la comunidad de estas instituciones, un sector pensante que puede no solo quejarse, sino sobre todo aportar propuestas, aportar ideas. Realmente está mal la situación, ¿no? Muy mal en las universidades. Guillén nos quiere informar en medio minuto de cómo va la negociación del SUTIN. Bueno, rápidamente, como habíamos informado previamente, estamos solicitando 12% de incremento salarial, pero hemos insistido mucho en los aspectos centrales de nuestra revisión, en que queremos, uno, apoyo a los proyectos de investigación. Dos, recursos, condiciones adecuadas para la aprobación de los proyectos de investigación y, en general, apoyo a las actividades sustantivas. Estos son los aspectos centrales. Sobre esto hemos estado planteando. Las autoridades del INEC realmente no han tenido ningún argumento para negarnos, pero bueno, seguimos en marcha y esperamos llegar a buenas condiciones para fortalecer al INEC.